Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy emocionado de poder compartir con ustedes el mensaje de este fin de semana. Como ustedes saben, estamos en una serie titulada Descubriendo tu propósito. Y esta semana nos toca el tercer propósito por el cual fuimos creados. Pero antes de entrar de lleno en el mensaje, permítanme recordarles lo que hemos visto hasta el día de hoy. El primer propósito por el cual fuimos creados fue para agradar a Dios. No fuimos creados para agradar al hombre, no fuimos creados para agradar al mundo, fuimos creados para agradar a Dios. El segundo propósito es que fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. La iglesia no es un lugar que visitamos, es una familia a la cual pertenecemos. Y hoy vamos a ver el tercer propósito, y es que fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Y me gustaría que me acompañen al texto base de esta semana, que está en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice así: mientras caminaban, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. No fuiste creado para ser un simpatizante de Jesús. No fuiste creado para ser un admirador de Jesús. No fuiste creado ni siquiera para ser un seguidor de Jesús. Fuiste creado para ser un discípulo de Jesús. Fuiste creado para ser un discípulo de Jesús. Cuando uno estudia la vida de Jesús, nos damos cuenta que cuando Él caminó sobre esta tierra, no buscó acumular seguidores, sino buscó formar discípulos. Jesús no se esmeró en acumular seguidores, sin embargo las multitudes lo seguían. Donde Jesús se esmeró fue en formar a sus discípulos, porque hemos sido creados por Dios, no para ser simpatizantes, no para ser admiradores, sino para ser discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es una persona que se esmera, que busca cada día parecerse más a su maestro. Una persona que quiere ser un discípulo de Jesús es una persona que busca cada día seguir las pisadas de Jesús, parecerse cada día más a Jesús. Por lo tanto, llegar a ser un discípulo de Jesús no es un evento, sino un proceso. No somos discípulos de la noche a la mañana. No somos discípulos de un día para otro. Si tú quieres ser un discípulo, tienes que empezar un proceso. Tienes que empezar un proceso. Y ese proceso empieza con una decisión. Todos digan decisión. Todo en la vida empieza con una decisión. Y ser un discípulo también empieza con una decisión. Cuando Jesús llamó a Mateo a ser su simpatizante, a ser su seguidor, a ser su admirador, no, lo llamó a ser su discípulo. Mateo no sabía qué esperar
con esta invitación. Él no sabía qué le iba a esperar, pero la Biblia dice que se levantó y lo siguió. En otras palabras, tomó una, no fue una emoción, no fue un sentimiento, fue una. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, no puedes vivir de emociones, no puedes vivir de sentimientos. Ser discípulo de Jesús es una decisión, es una devoción, es una convicción. Llegar a ser un discípulo, vamos, si le vas a dar ese aplauso a Jesús. No, pero aplaude como discípulo. Llegar a ser un discípulo de Jesús no tiene nada que ver con tu habilidad, tiene todo que ver con tu disponibilidad. En tiempos de Jesús había mucha gente mucho más calificada, estudiada, habilitada que sus 12 apóstoles. Sin embargo, ellos llegaron a ser sus discípulos, no por habilidad, sino por disponibilidad. Cuando Jesús llamó a Mateo, él no lo pensó, él no oró, él no ayunó 40 días, él se levantó y lo siguió. El discipulado es una decisión. Es una decisión. Durante esta serie y sobre todo durante este mensaje, abre tus oídos al Espíritu Santo, porque a muchos de ustedes Dios los está llamando a ser sus discípulos. Muchos de ustedes son seguidores de Jesús. Algunos de ustedes son simpatizantes de Jesús. El simpatizante mira de lejos a Jesús. El admirador aplaude a Jesús. El seguidor sigue a Jesús. El creyente cree en Jesús, pero el discípulo obedece a Jesús. Gran diferencia. Hay una gran diferencia entre admirar, aplaudir, seguir, creer y obedecer. El discípulo es el que obedece. Y este hombre ni bien escuchó a Jesús, no aplaudió, no dijo amén, pero se levantó y lo siguió. 4 catalizadores que Dios usa para transformar a un seguidor en un discípulo. 4 catalizadores que Dios usa para transformar a un seguidor en un discípulo. Si tú quieres llegar a ser un discípulo de Jesús, necesitas tomar en cuenta estos 4 catalizadores. Primero, y quizás lo más importante, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. Dice lo siguiente: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. ¿Quién cambia nuestra vida? El Señor. Gracias a la acción. Después te dice cómo la cambia. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos cambia? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Y gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, cada día nos parecemos más. En otras palabras, cada día nos comenzamos a convertir en sus discípulos, porque hemos dicho que un discípulo es aquel que se parece a Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Si queremos llegar a ser sus discípulos, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. No es suficiente la fuerza de voluntad, no es suficiente tu determinación, no es suficiente la disciplina. Si quieres llegar a ser un discípulo de Jesús, necesitas la obra del Espíritu Santo en ti, sobre ti y a través de ti.
Necesitas del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a llegar a ser un discípulo de Jesús. Amén. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede actuar en nuestra vida si nosotros lo estamos ignorando. Necesitamos ser conscientes que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y necesitamos darle espacio en nuestra vida para que Él pueda obrar, para que Él pueda actuar, para que Él pueda moverse. Por lo tanto, es muy importante en tu ministerio, en tu liderazgo y en tu día a día que tomes en cuenta al Espíritu Santo, que es lo contrario a ignorarlo. Ignorarlo es no tomarlo en cuenta. Saber que está ahí, pero pretender que no existe. Pero tomarlo en cuenta es saber, por ejemplo, cada vez que necesites tomar una decisión, pídele al Espíritu Santo su consejo. Cada vez que necesites apoyo, pídele al Espíritu Santo su ayuda. Cada vez que necesites consuelo, pídele al Espíritu Santo que te conforte. Cada vez que necesites compañía, pídele al Espíritu Santo que te acompañe. Cada vez que necesites fuerzas, pídele al Espíritu Santo que te empodere. Él quiere obrar en ti, pero tú tienes que darle el espacio. Tú tienes que darle el espacio. Tú tienes que empezar a tomarlo en cuenta. Amén. Segundo catalizador, la renovación de la mente. La renovación de la mente. No vas a lograr ser un discípulo de Jesús si primero no renuevas tu mente. No vas a lograr ser un discípulo de Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero segundo, no vas a lograr ser un discípulo de Jesús si Dios no logra renovar tu mente. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, 23 y 24. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. No a medias, sino tienes que cambiar completamente tu manera de pensar. Ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, ser un discípulo de Jesús es parecerse más a Jesús. Pero acá Pablo nos enseña que para parecernos más a Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice el principio? ¿Debemos cambiar a medias? No, completamente su forma de pensar. Es increíble cuánta gente en la iglesia aún tiene una mente carnal. Hay gente en la iglesia que aún tiene una mente mundana. Entonces, son cristianos, pero con una mente carnal. Y la carne siempre te va a terminar jalando a las cosas de la carne. El mundo te va a terminar jalando a las cosas del mundo. Y es muy difícil poder ser un discípulo de Jesús con una mente mundana. Hay que renovar nuestra mente. Y por eso Pablo dice, y no a medias, no en algunas áreas. Tienes que cambiar completamente tu manera de pensar. Porque si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que tener la mente de Jesús. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Creo que no hay que tener mucho discernimiento para entender lo que está diciendo Pablo. Tengan la misma mente del Señor Jesucristo. Un discípulo de Jesús tiene la mente de Jesús, tiene los pensamientos de Jesús, tiene la forma de pensar de Jesús. Si tú logras empezar a pensar como Jesús, vas a empezar a hablar como Jesús, vas a empezar a caminar como Jesús y finalmente vas a empezar a actuar como Jesús. Porque todo empieza en tu mente. Tus creencias
son fruto de tus pensamientos. Tus acciones son fruto de tus creencias. Si tú quieres cambiar tus acciones, tienes que cambiar tus creencias. Para cambiar tus creencias, tienes que cambiar tus pensamientos. Mucha gente está tratando de cambiar acciones, pero no han entendido que todo primero empieza acá. Si no logras cambiar esto, nunca vas a cambiar lo que hacen tus manos. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso Pablo dice, tienes que cambiar todo acá, porque si tú cambias todo acá, vas a cambiar todo por fuera. La forma en que hablas, la forma en que te comportas, la forma en que caminas, la forma en que actúas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ahora, si tú quieres renovar tu mente, esto nunca es suerte. Esto no funciona en automático. No. Esto tienes que ser sumamente intencional. Es por eso que, vuelvo y repito, hay cristianos con mente carnal. ¿Por qué? Porque no es que aceptas a Jesús y eso ya resetea tu mente. No, tú tienes que ser intencional en ser renovado en tu mente. Y nuevamente es un proceso. Pero ¿cómo empieza el proceso? Primero, te voy a dar las 4 R's para renovar tu mente. ¿Ok? Renovar tu mente con 4 R's. Primero, reconoce. Primero, reconoce. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en ella. O sea, no podemos evitar que pensamientos tóxicos, que pensamientos negativos, que pensamientos carnales vuelen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Así que reconoce qué pensamiento tóxico, mundano, carnal, pecaminoso está rondando tu mente. Tú tienes que reconocerlo. Nadie lo puede hacer por ti, porque nadie conoce tus pensamientos. Entonces tú lo tienes que hacer. Es tu responsabilidad. Reconoce qué pensamientos que tú sabes que no vienen de Dios estás teniendo. Amén. Amén. Segundo, primero, R de reconoce. Segunda R de reemplaza. Reemplaza. Para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. Por lo tanto, reemplaza la mentira, el pensamiento negativo, el pensamiento tóxico, el pensamiento carnal por la verdad de la palabra de Dios. Así que, primero, reconoce y luego que reconociste, reemplaza. Reemplaza. Tercero, refuerza. Tercera R, refuerza. ¿Cómo reforzamos esto? Primero, satura tu mente con la palabra de Dios. Satura tu mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un jabón espiritualmente hablando. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma. Si tú quieres una mente nueva, llénala de la palabra de Dios, llénala de las promesas de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahí mismo en refuerza, ¿cómo reforzamos esto? Primero, satura tu mente con la palabra de Dios. Segundo, escucha mensajes que edifiquen tu fe. Escucha mensajes que afilen tu fe. Escucha mensajes que inspiren tu vida. Escucha mensajes que te ayuden a reforzar estos pensamientos, estas palabras y estas promesas de Dios para tu vida. Amén. Tercero, ¿cómo puedo reforzar? Visualiza las promesas de Dios. Mira que todo tiene con tus sentidos, ¿ok? Llena tu mente, ¿ok? Llena tus oídos, pero también tus ojos. Llena tus ojos, visualiza, sueña las promesas de Dios en tu vida. Si lo puedes ver, lo puedes creer. Si lo puedes creer, lo puedes poseer. Llena tu mente de esas promesas. Si tú tienes una promesa de Dios, mírate viviendo ya esa promesa. Mírate en esa foto, mírate en ese cuadro, pinta el cuadro en tu mente. Amén. Y finalmente, 4 R's. Primero, reconoce. Segundo, reemplaza. Tercero, refuerza. Cuarto, repite.
repite, vuelve a reconocer, vuelve a reemplazar, vuelve a reforzar. Y cuando termines, repite. ¿Estamos o no? Pero yo creo que vamos a terminar así, pensando más como Jesús. Y si pienso más como Jesús, voy a poder caminar más como Jesús. Por lo tanto, voy a poder ser un discípulo de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, primer catalizador, la obra del Espíritu Santo. Segundo, la renovación de la mente. Tercero, dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Tercero, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Dice Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. Hay poder en la palabra de Dios. Y Jesús mismo lo dice, estas son palabras de Jesús. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Permanece en mi palabra. ¿Tú quieres ser verdaderamente mi discípulo? O sea, hay algunos que no son discípulos verdaderos. ¿Quiénes no son verdaderos? Los que no permanecen en su palabra. Si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, escúchame esto. ¿Qué significa permanecer en la palabra? No solo leer la palabra, no solo meditar la palabra, no solo memorizar la palabra, sobre todo obedecer la palabra. Y es ahí donde muchos fallan. Muchos estudian la palabra, memorizan la palabra, recitan la palabra, pero al final del día no obedecen la palabra. La palabra de Dios es el alimento. Escribe esto: es el alimento espiritual que tú necesitas para cumplir con tu propósito. Muchos cristianos sufren de desnutrición espiritual porque no leen la Biblia. Pero esto no se ha escuchado nunca. Hay otros que sufren de obesidad espiritual porque nunca obedecen la Biblia. Un cristiano saludable, por lo tanto, es el que lee, el que escucha y obedece la palabra de Dios. Lee, escucha y obedece la palabra. No lo que le conviene de la palabra, sino toda la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios es mucho más, escúchame, la palabra de Dios es mucho más que un libro de reglas de comportamiento. La palabra de Dios nos libera, Juan 8:32. La palabra de Dios nos santifica, Juan 17:17. La palabra de Dios nos alienta, Romanos 15:4. La palabra de Dios nos guía, Salmos 119:105. La palabra de Dios nos da vida, Salmos 119, verso 107. La palabra de Dios nos da paz, Salmo 119, verso 165. La palabra de Dios nos da esperanza, Romanos 15:4. La palabra de Dios nos da gozo, Jeremías 15:16. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, permanece en la palabra, vive la palabra, aliméntate de la palabra, pero una vez más, sobre todo, obedece la palabra. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, a los jóvenes les voy a decir que la palabra de Dios sea tu GPS. Y a los que no son tan jóvenes, la palabra de Dios que sea tu brújula. Para que todos me entiendan, ¿ok? Para los que aún son mayores, que la palabra de Dios sea tu mapa, ¿ok? Pero debe ser la autoridad que rige, que guía tu vida. Por lo tanto, si algo va en contra de la palabra de Dios, no es de Dios.
Si alguien te dice que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios y no viene de parte de Dios. Punto. Amén. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, debes hacer de la palabra de Dios una prioridad. No me digas que tú quieres ser un discípulo de Jesús si ves televisión 3 horas y lees la palabra 3 minutos. No funciona. Tienes que invertir esa ecuación. Tienes que hacer de la palabra de Dios una prioridad. Y más que una prioridad, David decía, tu palabra es mi deleite. Tienes que gozar, disfrutar, pasar tiempo en la palabra de Dios. Una de las cosas, muchos me preguntan cuál es mi hobby, y realmente se ha convertido en un hobby escudriñar, estudiar, alimentarme de la palabra de Dios. Amén. Pero una vez más, de nada sirve conocimiento sin aplicación. Una vez más lo voy a decir, de nada sirve conocimiento sin aplicación. Un seguidor es un oidor de la palabra. Un discípulo es un hacedor de la palabra. Gran diferencia, gran diferencia. Amén. Y finalmente, 4 catalizadores que te van a ayudar en esa transformación de simpatizante a discípulo. Primero, la obra del Espíritu Santo. Segundo, la renovación de la mente. Tercero, el poder de la palabra. Y cuarto, el fuego de la prueba. El fuego de la prueba. Mateo 16:24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Ahí se le fue la mitad del ministerio. O sea, recuerden que a Jesús le seguían las multitudes. Las multitudes. En un solo día alimentó a 5,000 hombres. Eso quiere decir que habían por lo menos entre mujeres, hombres y niños unos 15,000 personas. O sea, a Jesús lo seguían las multitudes. Pero ¿cuántos habían en el aposento alto? 120. ¿Por qué? Porque las multitudes eran sus seguidores, los 120 eran sus discípulos. Gran diferencia, gran diferencia. Jesús levantó su iglesia no sobre seguidores, sino sobre discípulos. Él no nos llamó, Él no dijo vayan por el mundo, prediquen la palabra, bautícenlos y háganlos seguidores o simpatizantes. Ni siquiera dijo creyentes. Ahora, todo empieza cuando empezamos la vida cristiana como creyentes, pero no nos podemos quedar como creyentes. Tenemos que llegar a ser sus discípulos. Dijo, vayan y hagan, pero para ser un discípulo tienes que estar listo para pasar por el fuego de la prueba. Porque ¿sabes qué? Así te lo voy a decir, ser un creyente es gratis. Porque ¿qué necesitas para ser creyente? ¿Crees? Ser un discípulo tiene un precio. Carga tu cruz y sígueme. Ser creyente es fácil. Ser discípulo te va a costar todo. Uy, sentí que se me apagaron como la mitad de los televisores, las computadoras. Porque ¿sabes qué? El mismo Señor Jesús dejó claro que para ser su discípulo debíamos estar dispuestos no solo a seguirlo, sino a hacer sacrificios. Carga tu cruz y sígueme. Por lo tanto, un discípulo es aquel que llegó a entender que aún el dolor, las pruebas y los problemas, Dios las usa para su propósito. Un discípulo sabe que las pruebas no son el castigo de Dios, son la preparación de Dios.
Dios usa las pruebas para formar nuestro carácter. Recuerda, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios usa las pruebas para acercarte a Él. Cada vez que Dios se quiere acercar a cada uno de nosotros, nos mete en un problema. Pasamos por una prueba, enfrentamos una dificultad, y es Dios diciéndonos del cielo: hey, ven, no te olvides de mí. Yo soy el número uno. Yo soy el que tengo el control. Las pruebas te ayudan a conocer a Dios más que cualquier otra cosa. Yo he conocido a Dios mucho más profundo en el horno de fuego que en la tierra prometida. En la tierra prometida conoces las bendiciones de Dios. En el horno de fuego conoces al Dios de las bendiciones. Muy diferente. Muy diferente. Y esto es algo que me gustaría que atesores en tu corazón. Las pruebas te acercan a Dios. Las pruebas forman tu carácter. Las pruebas te ayudan a conocer más a Dios. Pero esto es algo muy importante de las pruebas que no puedes dejar de olvidar. Y es: las pruebas te ayudan a cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir los propósitos de Dios? Entonces te estás levantando la mano y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo soy un buen candidato para esa prueba. Presta atención. José no hubiera podido cumplir su propósito sin Potifar. Moisés no hubiera podido cumplir su propósito sin Faraón. David no hubiera podido cumplir su propósito sin Goliat. Josué no hubiera podido cumplir su propósito sin Jericó. Esther no hubiera podido cumplir su propósito sin Amán. Jesús no hubiera podido cumplir su propósito sin la cruz. Las pruebas te acercan a tu propósito. Dios permite pruebas no para destruirte, sino para ayudarte, para empujarte, para acercarte a tu propósito. Es por eso que Romanos 8:28, ese versículo tan usado, tiene un componente que muchas veces dejamos por lado, y dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor, y ahí nos quedamos muchos. Y a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, si quieres que todas las cosas funcionen para bien, asegúrate que estás dentro de los propósitos de Dios, que estás cumpliendo los propósitos de Dios, porque si estás cumpliendo cualquier otra cosa, puedes reclamar esto 1000 veces y no va a suceder. La promesa es: todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor y han sido llamados conforme su. La gran pregunta es: ¿estás caminando conforme a su propósito? Entonces, prepárate, porque todo lo que ha sucedido en tu vida te va a ayudar para tu vida. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, 4 catalizadores para ser más como Jesús, para parecernos más a Jesús, para ser más sus discípulos. Primero, la obra del Espíritu Santo. Segundo, la renovación de la mente. Tercero, el poder de su palabra. Y cuarto, el fuego de la prueba. Padre, ayúdanos, Señor, a aceptar este fin de semana tu llamado, no solo a seguirte, no solo a creer en ti, sino a ser tus discípulos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en ese proceso de transformación. Cámbianos de adentro hacia afuera. Renueva nuestra mente. Que tu palabra no regrese vacía. Y que la prueba produzca, Señor, en nosotros ese oro que sale cuando nuestra vida pasa por el fuego. Que nuestra vida no solo sea probada, sino sea aprobada delante de ti. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, antes de terminar, saludar y celebrar a todas las mamás que se conectan. Sé que este día varía dependiendo del país. En algunos casos ya se celebró, en otros casos se está celebrando este segundo domingo de mayo. Pero sea como sea, reciban un fuerte, fuerte abrazo, un saludo muy especial y bendecimos, honramos y celebramos a todas las mamás de la casa. Dios las bendiga.